¿Quién manda en el Perú? ¿El presidente o el Congreso? Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Cada vez que nos acercamos a elecciones presidenciales y congresales, nuestra atención suele concentrarse en la carrera presidencial y no tanto en la congresal, porque pensamos que a quien elijamos como presidente será la persona con mayor poder en el país, para bien o para mal. ¿Pero esto es realmente así? ¿Cuál es la capacidad que tiene un presidente de la República de hacer cambios estructurales en el país y cuál es la capacidad que tiene el Congreso? Si en el Perú decimos que vivimos en democracia es porque existe, entre otras cosas, separación de poderes. ¿Pero qué implica esto último? ¿Significa que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, son estrictamente iguales o acaso hay uno que logra en la práctica imponerse sobre los demás? Para explicar esto tenemos que hablar de lo que llamamos sistemas de gobierno. Quizá hayas escuchado decir que el Perú tiene un sistema de gobierno presidencialista y eso te hace pensar que el presidente es el que manda aquí. Es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas y policiales, el que maneja el aparato estatal, incluidos todos los ministerios y dependencias del gobierno central, teniendo a disposición el presupuesto general de la República. Además, puede mejorar tu vida dándote acceso a mejores servicios de educación y salud, mejor infraestructura pública, mejor seguridad ciudadana, por mencionar solo algunos ejemplos. Pero que tengamos un sistema presidencialista no significa que el presidente esté en control de los demás poderes. Significa, principalmente, que somos los ciudadanos los que votamos para que se elija a un presidente. Otros países tienen sistemas de gobierno parlamentaristas, en los cuales a veces no hay un presidente y donde sus ciudadanos eligen más bien a un Congreso y este a su vez elige a un primer ministro. En países europeos donde existe un rey o una reina, estos son los jefes de Estado, pero el jefe de gobierno, quien gobierna en el día a día, es el primer ministro. Ahora bien, quizá se estén preguntando, ¿acaso no hay en el Perú tanto un presidente como un primer ministro, o mejor dicho, un presidente del Consejo de Ministros? Pues sí, tenemos ambas figuras. Para algunos especialistas eso nos convierte en lo que se conoce como un sistema semipresidencialista, como el caso francés, donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro el jefe de gobierno. Pero en el Perú no ocurre eso. El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Para qué sirve entonces la figura del presidente del Consejo de Ministros? Pues para que el presidente de la República no tenga responsabilidad política por los errores que cometa su gobierno. Puede sonar un tanto extraño esto último, pero nuestra Constitución busca darle estabilidad a la presidencia de la República independientemente de quién la ejerza. Si el gobierno está haciendo una mala gestión o si se equivoca clamorosamente en algo, quien cae es el primer ministro, no el presidente. Ahora veamos las cosas desde la óptica del Congreso. En estricto, el Congreso no gobierna, sino que legisla, fiscaliza al gobierno y representa a los ciudadanos. No obstante, de nuestro legislativo sí depende la conformación del gabinete ministerial y la permanencia del primer ministro. Esto a través del voto de confianza al gabinete y la interpelación y eventual censura a los ministros. Este tipo de mecanismos nos acercan más bien a un sistema parlamentarista. Entonces, ¿qué somos? Algunos especialistas dicen que lo que tenemos en el Perú es un presidencialismo parlamentarizado, una forma compleja de decir que lo que tenemos es una mezcla un tanto extraña de ambos modelos. Pero hay mezclas que funcionan bien y otras que pueden causar desastres. Si miramos lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, podríamos inferir que esta mezcla, que es nuestro sistema político, tiene una naturaleza muy inestable y es en efecto altamente explosiva. ¿Por qué pasa esto? Por una condición estructural. Tenemos muchos partidos con muy poco respaldo electoral. Al votar en la primera vuelta para la presidencia y el Congreso, el voto se dispersa en muchos actores políticos distintos. En la segunda vuelta presidencial, alguien necesariamente tiene que ganar con más de la mitad del voto, lo que nos genera la falsa sensación de que ese candidato tiene mucho más respaldo del que realmente tiene. Por esa misma razón, el partido que gana la presidencia no suele tener una bancada significativa en el Congreso. Lo que vemos con frecuencia como resultado es que el presidente, si bien controla el Ejecutivo, debe enfrentar un Congreso mayoritariamente opositor,
que en el peor de los casos se enfrenta a él permanentemente, dificultando el trabajo de sus ministros o hasta censurándolos reiteradamente. En nuestro país esto no es particularmente nuevo, pero sí hay un aspecto de esta problemática que es novedoso. Nuestra Constitución le da a los poderes ejecutivo y legislativo herramientas para poder controlarse entre sí. Esto tiene sentido desde una lógica de separación de poderes en democracia. Pero hay dos herramientas que son como las armas nucleares que tiene cada uno de estos poderes, esas que no deberían usarse nunca, salvo en circunstancias realmente extremas. Esas herramientas son, para el Congreso, la posibilidad de declarar la vacancia de un presidente por la llamada causal de incapacidad moral permanente, y para el Ejecutivo, la posibilidad de disolver el Congreso si éste censura a dos gabinetes o niega 2 veces lo que se conoce como una cuestión de confianza. Cuestión de confianza es cuando el Ejecutivo cierra filas en torno a una ley, por ejemplo, que quiere que el Congreso apruebe sí o sí, de modo que si éste no lo hace, se entiende como que le ha negado confianza al gabinete ministerial o a alguno de sus integrantes. A pesar de que ambas medidas no deberían ejecutarse salvo en circunstancias realmente extremas, desde el 2017 el Perú ha pasado por 4 pedidos de vacancia por incapacidad moral permanente y una disolución del Congreso, es decir, escenarios de guerra total entre poderes, hasta 5 veces en los últimos 5 años. Eso debe entonces llevarnos a reflexionar. ¿El origen de los problemas en la política peruana es solo un tema de personas que no hacen bien su trabajo, o acaso tiene que ver con que nuestro sistema político está diseñado de forma defectuosa? Pues parecen haber razones para pensar que es lo segundo. Y el problema con eso es que realmente necesitamos que los poderes del Estado tengan la capacidad de ponerse de acuerdo y avanzar juntos en aquellos temas que son trascendentales para la ciudadanía. Y para ello requerimos un sistema político que, en lugar de incentivar el enfrentamiento, promueva la cooperación. La política, al fin y al cabo, es un servicio, no a uno mismo, sino a los demás. Por tanto, más importante que quién manda es quién sirve.